Para el segundo día de la novena les leo un texto del Padre Llorente donde él explica las dos caras de la moneda, cómo encontró la comunidad, la iglesia donde fue y el trabajo posterior. Dice así: al estudiar el estado religioso y social de los esquimales que viven desparramados por las costas del mar glacial desde la desembocadura del Yukon hasta la del río Mackenzie en el norte del Canadá, nos encontramos que la mayor catástrofe que visitó a estos indígenas fue el haberse puesto en contacto con las expediciones balleneras antes que con ninguna otra clase de hombres blancos. Los blancos de aquellas expediciones balleneras fueron para ellos seres misteriosos, como los soldados de Cortés para los indios mexicanos. La diferencia, sin embargo, está en que Cortés rezaba las horas de Nuestra Señora en un librito que llevaba siempre en el bolsillo, mientras que los capitanes de los barcos balleneros eran individuos desalmados, más voraces que vampiros, y de conciencias anchas como los mares que navegaban. La vida en las lanchas balleneras no era vida de recreo. La dureza y privaciones de aquella vida se hicieron tan proverbiales en las costas del Pacífico que se hizo punto menos que imposible reclutar expedicionarios a pesar de los salarios ultrapingües que se ofrecían. Entonces se acudió a un proceso de reclutamiento tan bárbaro que difícilmente habrá sido superado desde los días de Nabucodonosor y Ciro. Cuando el barco estaba ya listo en la bahía de San Francisco de California y no quedaba más que la dotación de mozos vigorosos, los oficiales visitaban las tabernas de la ciudad y emborrachaban a 20, 30, 50 o a cuantos se necesitasen para el proyectado viaje. A estos mozos vagabundos, con bigotes ensortijados, que escupían por el colmillo y vivían de atracos y borracheras, una vez embriagados hasta perder el conocimiento, los metían en coches y de los coches los descargaban en la cubierta del barco como si fueran fardos de sal. Cuando al cabo de 24 horas volvían en sí y comenzaban a restregarse los ojos y a rebullir, se veían en alta mar, arrullados por las olas cargadas de salitre, y allí, de pie junto a ellos, había un oficial con un látigo que los iba distribuyendo metódicamente y con frases cortas por los diversos empleos manuales de a bordo. Si querían, podían escapar, pero ninguno lo intentaba. Nadar 100 kilómetros no es cosa tan baladí como pudiera parecer. Esa lancha ballenera que estamos estudiando no va sola. Con ella y con dotaciones similares navega toda una flota de balleneras que se desperdigan a velas desplegadas por el mar glacial, infestado de bloques de hielo en pleno verano. En sus idas y venidas, las balleneras anclaban en las aldeas esquimales de la costa y traficaban con los indígenas. Aquellos marineros forzados que habían pasado medio año en alta mar trabajando como burros de carga, al echar pie a tierra y ponerse en contacto con las aldeanas del país, se daban a toda clase de excesos sin parar mientes en escrúpulos de moral ni estética, como sátiros de paganismo legendario. Las indígenas no estaban acostumbradas a semejante tratamiento. Pronto corrió la voz entre los habitantes de que aquellas flotas balleneras eran verdaderas plagas de langosta y se aprestaron a la defensa. Pero los marineros no eran gente que se intimidaba, y lo único que tuvieron que hacer para conseguir su intento fue cambiar de táctica. Bajaban a tierra con botellas de aguardiente que daban a los indígenas sin distinción. Como aquellos estómagos aborígenes no estaban acostumbrados al licor, beber un trago y rodar por el suelo como picados por víboras era todo uno. Cuentan que al emborracharse adoptaban estado y ademanes de locos desatados. A unos les daba por matar y a otros por matarse, siendo rarísimos los casos de borrachos a quienes les daba por cantar o decir necedades sin más extralimitaciones. Como el tigre que, según dicen, una vez que gusta carne y sangre humanas ya no quiere otro manjar, así nuestros inocentes esquimales, una vez que gustaron los efectos peregrinos del aguardiente, ya no podían vivir sin él. Los marineros lo conocieron y procuraron sacar ventaja. En vez de llevar a tierra el aguardiente,
Llevaban las mujeres a las lanchas donde tenían verdaderas orgías y las comilonas más desenfrenadas. Dando un paso más, enseñaron a los indígenas a fabricar bebidas alcohólicas con harina, cebada y melazas, bebidas fortísimas y cuasi venenosas que sembraron la miseria por toda la región. Entre las focas del país hay una de piel blanca que los esquimales llaman naloag. Al ver las caras rubias de los marineros, los indígenas los compararon a la piel de esas focas y llamaron a los blancos naloagmi, o sea, el que vive dentro de una piel blanca, nombre con que me han saludado a mí por activa y por pasiva. Por eso, en estas regiones inmensas que se extienden al norte del círculo polar y se empalman con los hielos eternos que las unen al polo norte, la palabra naloagmi es sinónima de gente blanca joven y sin conciencia, amiga de guitarras y borracheras, sin escrúpulos, sin religión, sin respeto a nada que tenga visos de sagrado. Tras las balleneras vinieron las expediciones de ministros protestantes, gente sin preparación ninguna para predicar el evangelio genuino de Jesucristo. Ministros sin ordenar, casados y con hijos, que cayeron aquí como bandadas de buitres tragadores, con ojos de lince para explotar y con almas farisaicas mucho más ladinas que la de Caifás y compañía. Lo primero que hicieron fue distribuirse las aldeas para evitar la competencia y poder sacar el jugo a los indígenas sin contradicción. En sus iglesias sectarias se hizo dogma de fe el siguiente triple estado de las almas redimidas. Los que daban al ministro el 10% de cuanto ganaban, cazaban, pescaban o en manera alguna adquirían, esos iban al cielo ciertísimamente. Los que defraudaban algo del 10% iban al cielo ciertamente. Los que defraudaban una ración considerable iban al cielo dudosamente. Quedaba por fin un cuarto estado que no merecía el nombre de estado y era el de aquellos que no daban nada. Esos se condenaban irremisiblemente. Por desgracia, aún está en vigor este dogma que tuvo su origen en aquella escuela del Templo de Jerusalén, regentada por aquellos escribas y fariseos a quienes Jesucristo llamó serpientes e hijos de víboras. La norma, pues, por la que se computa en estas sectas el grado de gloria en el cielo es la bolsa mayor o menor que entregan al ministro del crucificado. 3 veces al año tienen lo que llaman conferencias y obligan a venir de las aldeas limítrofes a todas las personas alistadas en la secta. Aquí en Kotzebue tienen la casa central con un salón repleto de bancos que llaman la iglesia, sin cruz, sin altar, sin imágenes, sin cuadros, sin nada que pudiera recordarles escenas relacionadas con la vida venidera. Bien apretados en esos bancos, escuchan un sermón en el que se les dice que todas las profecías acaban de cumplirse y que el juicio final es cosa de unos meses. Hace varios años predijeron el juicio final el 14 de marzo al atardecer, luego el 7 de agosto a mediodía y finalmente el 3 de noviembre al amanecer. Los pobres esquimales esperaban en estado agónico el cataclismo y se quedaban estupefactos al ver que el día anunciado nacía y moría como los demás. Para evitar que los más discretos sacasen conclusiones desastrosas para la secta, el ministro vociferaba que todavía no estaban preparados para el juicio y que Dios, en su infinita misericordia, había prorrogado la disolución general. Ahora Dios se va cansando ya de prórrogas y parece que nos va a matar a todos cualquier día. Los esquimales, en consecuencia, tienen a Dios verdadero pánico, como si se tratara de un tirano sin entrañas que proyectara caer sobre ellos por sorpresa y degollarlos a todos sin compasión. Durante la semana que duran esas conferencias, el salón sectario se convierte en una Babel que solo puede tener lugar en un país democrático. Todos gritan, todos lloran, todos tienen visiones, todos tiemblan y ninguno se entiende. Jesucristo va a venir. Cuando se calman un poco, los más santos se adelantan y confiesan en voz alta sus pecados. Adulterios recientes, mencionando los nombres de los cómplices,
robos, fornicaciones, malos pensamientos, malas palabras y peores obras. Todo sale a la plaza en medio de un silencio que interrumpen sollozos mal cohibidos. Cuando los más santos han terminado sus confesiones, se invita a los no tan perfectos. Si vacilan un poco, se les riñe a voces y salen al escenario a confesarse. Finalmente, los imperfectos que no quieren en modo alguno confesar sus maldades son arrastrados y obligados a limpiar su alma confesándose delante de todos. Al día siguiente se repite la operación, para lo mismo repetir mañana. La iglesia se abre a las 8 de la mañana, a las 12 salen y a las 2 se vuelve a tocar las campanas, que los reúne en el salón hasta las 4 de la madrugada siguiente. No lo creería yo si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Recuerdo que algunos días llovía copiosamente y desde la ventana los veía yo venir cargados de chiquillos mojados, chapoteando lodo, alegres y risueños, porque así se preparaban bien para la pronta venida de Jesucristo. Si obligase yo a mis católicos a una cuarta parte de mortificación y vencimiento, estoy seguro que me fallarían en masa. El caso es más misterioso de lo que a primera vista parece. Durante la semana de conferencias no cazan, ni pescan, ni trabajan, ni apenas comen. Nada les importa nada. Lo único que los fanatiza entonces es la perspectiva de Jesucristo viniendo por las nubes a exigir cuentas atrasadas. Las doctrinas falsas, las sectas heréticas, el culto velado a Satanás, las religiones e iglesias puritanas exigen con frecuencia a sus adeptos sacrificios muy subidos. La Iglesia Católica, en comparación, es una madre cariñosísima que mira por sus hijos con amor verdaderamente maternal. Cuando sientan sus caricias los infieles, se convertirán indudablemente. Más fácil es confesarse con un sacerdote católico que tener que hacerlo en público y con la obligación de nombrar los cómplices, caso en cierto modo antisocial y que se debía prohibir por una ley en toda regla. En la aldea de Noatak, al norte de Kotzebue, se separó un matrimonio porque ella se confesó de haber sido infiel al marido sin habérselo dicho antes a él. No perdamos de vista que estamos tratando de salvajes. Si se dicen mutuamente sus infidelidades a un tercero, entonces se rompen las relaciones. La disciplina católica funciona prácticamente aún entre los salvajes, a quienes mejora incluso socialmente. Cuando San Francisco Javier se internó en la India y en el Japón, encontró sí el obstáculo natural de los bonzos y boncerías y de los brahmanes, diestros en el sánscrito y depositarios de civilizaciones multiseculares. Pero pudo enfrentarse con ellos libremente y predicarles a Jesucristo tal cual es, o sea, tal cual aparece en los evangelios y en las epístolas de San Pablo. La semilla caía en terreno virgen. Si le hubieran precedido grupos de ministros luteranos que llevaban la Biblia debajo del brazo y predicaban a Jesucristo tal cual ellos se le imaginaban, entonces la labor del santo Navarro hubiera sido doblemente penosa y cuesta arriba. Primero había que demostrar que Lutero, Calvino y demás caterva de soberbios no daban en el blanco, y si lograba hacerse escuchar y vencía en la refriega, tenían luego que empezar por el ABC y vigilar las maniobras del ministro vecino casado y con levita. Aquí en Alaska, las estaciones o puestos misioneros católicos se redujeron al Yukon, a los mineros vagabundos y a las costas del sur de Nome. La primera invasión del territorio enemigo no se efectuó hasta el año 1929. Ayer, como quien dice, cuando el mal logrado padre Delon reunió $15,000 y levantó la casa e iglesia de Kotzebue, aquí en el corazón mismo de la esfera de acción de los cuáqueros o ministros sectarios. Detrás de los ministros sectarios vinieron compañías enteras de soldados que el gobierno de Washington colocó en lugares estratégicos, desde Nome hasta Tanana, desde San Miguel hasta Skagway. Más tarde se vio que era un gasto inútil y las compañías fueron repatriadas. Pero dejaron en Alaska huellas que tardarán mucho en borrarse. Varias veces al preguntar por el padre de algún mestizo,
se me ha respondido con aire de admiración: ¿un soldado? Como si quisieran decir, pues ¿quién iba a ser? Con la petaca llena y la cantimplora mediada de aguardiente, los soldados iban de acá para allá en trisneos oficiales, entonando canciones poco santas y pernoctando en aldeas sin cuartel ni centinelas. Como aquellos soldados distaban mucho de ser javieres, la reputación de los blancos en la mentalidad indígena bajaba y bajaba como el mercenario en los termómetros de Kotzebue los días sin viento del mes de enero. El resultado de todos estos factores no pudo haber sido más desastroso para los indígenas. Hubo, claro está, algunas mejoras materiales. Los indígenas aprendieron a lavarse la cara, a peinarse, a cambiar la ropa antes de que se cayese hecha pedazos de puro usarla sin mudarla, y mejoraron un poco las viviendas. Pero el nivel moral estuvo muy lejos de subir. La sangre esquimal se vio mezclada con la peor sangre blanca que se puede imaginar. Lo blanco prevaleció sobre lo indígena y los esquimales comenzaron a usar alimentos blancos y a vestirse ropa traída de los Estados Unidos. La harina había sido alimento del todo desconocido. Cuando los barcos mercantes empezaron a traer verdaderas montañas de sacos de harina, los indígenas se acostumbraron al pan y afirmaban que ya no podían comer sin pan. Pero lo que ellos amasaban no era pan, era una especie de bizcocho mal tostado que los mismos perros no comían a no ser en casos de hambre extrema. Los esquimales mojaban los bizcochos en aceite de foca y los deglutían enteros, como los pavos tragan las nueces. Siguieron luego indigestiones y dolores de estómago, pero ellos no se preocupaban por la sencilla razón de que el esquimal no se preocupa en serio de vivir o morir. A fines de siglo vino una epidemia que barrió pueblos enteros y diezmó la población. Por fin los rebaños submarinos de ballenas gigantes abandonaron las costas de Alaska y las flotas balleneras desaparecieron como por encanto. Los mineros de 1898 se esparcieron rápidamente por toda la península y contribuyeron a llenar de mestizos las regiones mineras. Muchos mineros perecieron víctimas del frío y de las privaciones inherentes al clima. Otros se volvieron a sus casas y únicamente los mejor dotados físicamente permanecieron en Alaska. Una buena parte de ellos se casó con mujeres esquimales y nos dio esta raza mestizoide que nos rodea donde quiera que vayamos. La situación de estos mestizos es bastante deplorable. En primer lugar, los varones son mozos inútiles, haraganes, viciosos, borrachos y sin pizca de ambición noble y loable. Se pueden contar con los dedos de una mano los mestizos decentes que he topado en mis marchas y contramarchas por estas latitudes al norte del círculo polar. En cambio, las hembras parece que nacen con mejor estrella. En primer lugar, ganan mucho en corrección de facciones. Desde los 15 hasta los 25 años pasan por señoritas blancas y las igualan en pudor y vergüenza natural femenina. Por desgracia, no hay blancos elegibles, y las pobres chicas se marchitan en deseos inútiles de tomar por esposos hombres dignos de sus sueños. Hombres que no encuentran entre sus comestizos de quienes abominan, ni entre los esquimales de pura cepa a quienes desprecian como a seres inferiores, ni entre los blancos que quedan en las minas, viejos ya y con los dientes ralos y negros por la malhadada pipa que no dejan si no es para comer y dormir. Más tarde vinieron mejores ejemplares de blancos y la situación mejoró un poco, sobre todo en los centros más populosos. El establecimiento de cárceles y policías ayudó no poco a esta mejora, ya que no es tan fácil cometer crímenes y seguir como si allí no hubiera pasado nada. Hasta aquí hemos pintado el lado negro de la cuestión. Pero esta cuestión, como las monedas, tiene dos caras. De eso hablaremos mañana.